Una de las historias que yo más he disfrutado en toda mi vida es la que encontramos en el capítulo 20 del segundo libro de Crónicas. La historia del rey Josafat, quien fuera el rey de la tribu de Judá. No voy a leerla completa, pero se las iré mencionando un poco. Dice la palabra que vinieron contra el pueblo de Judá los enemigos moabitas y amonitas, y eran miles y miles los que pretendían atacarles. Y cuando le informaron al rey, le dijeron: Rey Josafat, vienen contra nosotros, quieren matarnos, quieren destruirnos. Hay algo que quiero mencionar y me encanta, porque los hombres de la Biblia eran tan humanos como usted y como yo. Gente tan humana, gente débil, gente temerosa, gente igual que ustedes, igual que yo, débiles. Y dice la Biblia que Josafat tuvo miedo. Búsquenlo, léanlo. El rey tuvo miedo. Dicen por allí que el top de los miedos, en el primer lugar está el miedo a la muerte. El segundo miedo, dicen por allí, que es hablar en público. Y yo he tenido siempre los dos. ¿Y ustedes? Supongo que algunos de ustedes también. Y dice la palabra que Josafat tuvo temor y fue delante de Dios. Y humilló Josafat su rostro a tierra para consultar al Señor. Estoy abriendo mi Biblia en este momento. Ustedes pueden leerlo en el versículo 3. Se los leeré tal como lo dice. Entonces él, Josafat, tuvo temor. Y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Antes de avanzar, quiero recordarles que no es pecado tener miedo. No es pecado tener temor. Es parte de nuestra naturaleza. Jesús, una vez que se les presentó a los discípulos caminando sobre las aguas, ellos creían que era un fantasma y gritaron: ¡un fantasma! Y Jesús les dijo: hijos, no tengan temor, soy yo. Y hay cantidad de versículos en la palabra del Señor que nos alientan, que nos recuerdan que no debemos temer. No quiere decir que no lleguemos al sentimiento, a la emoción de tener miedo, no. Son versos que vienen de la boca del Padre, del corazón del Padre, para decirnos: hijo, hija, y yo sé que estás atravesando un momento de dificultad, de temor, pero yo te digo hoy: no tengas miedo, yo estoy contigo. Como dice la palabra en Isaías: yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¡Qué maravilla! Y conforme la historia va pasando, dice la palabra que Josafat le dijo a Dios en el verso 6: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Josafat
reconoció quién era Dios. Y se lo dijo. Le dijo: Señor, estoy postrado delante de ti. Tú eres el Dios de nuestros padres. Tú eres el Dios en los cielos. Tú tienes dominio sobre todos los reinos, sobre todas las naciones de la tierra. En tu mano está tal fuerza y poder que no hay quien te resista. Y dice el versículo 9: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y nos salvarás. Oh, gloria a Dios. Y dice el 12: oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque en nosotros no hay tal fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Humildad, sencillez. Era el rey. Los gobiernos en nuestra actualidad olvidan por completo a Dios. Los gobernantes, los primeros ministros, los presidentes, los reyes, en su mayoría le han dado la espalda a Dios. Se han olvidado de Él. Muchos países que en sus monedas, en sus billetes, dice frases de Dios, que muchos tenían sus constituciones basadas en las Escrituras, ahora han sacado a Dios de la constitución, de sus reinos, de sus gobiernos, etcétera, etcétera. Pero este hombre que tuvo miedo, que entendió que era una persona común y corriente, de carne y hueso, le dijo: Señor, nosotros no tenemos fuerza contra tan grande multitud que viene. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Y dice la palabra que todo el pueblo estaba en pie delante de Jehová, con sus niños, sus mujeres, sus hijos. Y se levanta un hombre llamado Jaasiel y dijo lo siguiente: oíd, Judá, todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis, porque no es vuestra la guerra, sino del Señor. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Se levantó este hombre como profeta, Jaasiel, un hombre que había estado en ayuno, en oración, en adoración, su rostro puesto en tierra. Dios le habló directamente y le dijo: dile a Josafat y a todo Judá qué es lo que tienen que hacer. Y el 18 dice: entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Voy a poner mi Biblia por acá y les contaré un poco cómo terminó esa historia. Y en este momento entro a la parte que yo considero que le da vida a este corto mensaje. Adoraron. Y la estrategia decía que al frente de la batalla
que por cierto no iban a pelear ellos, sino que Dios, al frente de todo el contingente de personas, al frente de todo el batallón, iban a poner a algunos que llevaran trompetas y que cantaran: glorificad a Jehová, porque para siempre es su misericordia. Y lo hicieron tal cual. Pusieron algunos al frente y dice la palabra que no hubo necesidad de usar las espadas. El enemigo comenzó a confundirse. Dios confundió al enemigo y comenzaron a atacarse entre ellos. Comenzaron a atacarse y entre ellos mismos se destruyeron. Porque Josafat fue obediente, porque el pueblo fue obediente, porque se humillaron, porque reconocieron, porque adoraron. Y todo lo que recogieron, lo que quedó, dice la palabra, que fue en tan grande abundancia. Y esa fue la recompensa a la obediencia de esta gente, a lo que Dios había pedido que hicieran. Habían 2 hombres en una cárcel en el Nuevo Testamento. Sus nombres eran Pablo y Silas. Y dice la Biblia que a medianoche, sin poder dormir por los golpes, por las heridas en su cuerpo, tomaron una decisión. La decisión fue cantar himnos al Señor. ¿Quién puede cantar en medio de una situación tan difícil? En mi país hay un dicho que dice que el que canta su mal espanta. Pero tal vez tendrá un poco de lógica, ¿no les parece? Estos 2 hombres, conscientes de quién era su Dios, al no tener otro camino, la Biblia dice que los pies de ellos estaban sobre un cepo. Era una tabla que les ponían sobre los pies y literalmente los inmovilizaban, heridos, golpeados. Por cierto, injustamente. Y yo no sé qué cantaron, pero dice la palabra que cuando estos hombres cantaban, los presos los oían. Dicho sea de paso, los habían puesto en el calabozo más profundo de aquella cárcel. Los habían metido en el más húmedo, en el más feo, en el más lleno de ratas, arañas, qué sé yo qué más había ahí. Tenían frío, quizá tenían hambre, pero estaban heridos, golpeados. Y comenzaron a cantar: Dios, eres grande. Jesús, eres el Rey de Reyes. Oh Espíritu Santo, nuestro consuelo, te adoramos. Comenzaron a exaltar al Señor, a decir: ¿quién como tú, oh Dios? ¿Quién es como tú, Dios, entre los cielos y la tierra? No hay Dios como tú. Probablemente recordaron lo que Josafat había puesto a cantar a la gente. Quizá Pablo y Silas decían: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Glorificamos al Señor, porque su bondad es eterna. Porque Él nos sacará de esta situación. Él es nuestra gloria y quien levanta nuestra cabeza. Él es Rey, Él es vencedor. Decían: aleluya, te adoramos, Señor. Gritaban porque los presos los oían. Y dice la palabra que cuando menos lo esperaban, un terremoto azotó
y las cadenas se les cayeron de las manos y de los pies, no solamente a ellos, sino a todos los presos que estaban en ese lugar. Dice la Biblia que el carcelero llegó y al darse cuenta de lo que había sucedido, pretendió quitarse la vida con su espada. Y Pablo le dice: no te hagas daño. Todos estamos aquí, porque cuando adoras, eres obediente. Cuando adoramos, somos personas correctas. Cuando nuestra vida no solamente se basa en cantar, sino en un estilo de vida de adoración, podemos ser mejores personas. Cuando nuestro caminar es correcto a los ojos del Señor, o por lo menos lo más íntegro posible delante de Él, nos suceden cosas maravillosas. Y Pablo le dice: no te hagas daño, todos estamos aquí. Y dice la Biblia que este hombre cayó al piso y les dijo: señores, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Y Pablo le dice aquella frase conocida por todos los cristianos: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree, y esa palabra sigue vigente hasta el día de hoy en este siglo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Tu hijo no quiere nada con Dios, tu esposo, tu esposa no quiere nada con Dios. Adórale, adórale, búscale, cree y serás salva tú, serás salvo tú y tus hijos y tus padres, tus hermanos. Créelo, pero tienes que creerlo. El rey David se iba, llevaba las ovejas a darles de comer. No olvidemos que David era un hombre prácticamente olvidado por su familia. Cuando Samuel llega a la casa del padre de David a ungir a uno de los hijos como rey, David ni siquiera estaba presente en la casa. Y Samuel empieza a llamar a cada uno de los hijos y se dejó llevar por las apariencias. Lo vio alto, lo vio rubio y dijo: este es. Y no era ese. Y pasó el segundo y el tercero. Y pasaron todos. Y Dios le dice a Samuel: es que estás viendo lo de fuera. Les estás viendo los ojos, les estás viendo el físico. Y Dios no ve lo que el hombre ve. Dios mira el corazón. Y Samuel dice: no nos sentaremos a la mesa hasta que venga ese hijo pequeño que está allá con las ovejas. Lo mandan a traer y cuando entra a la casa, Dios le dice: este es el menos esperado, el que nadie daba un 5 por él, el que nadie creyó que podía ser el rey. Dios lo había escogido. Pero ese jovencito, mientras estaba allá solo, ese jovencito no perdía el tiempo. David con su arpa decía: Jehová es la fortaleza de mi vida, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Él decía: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Oh, caerán a mi lado 1000 y 10,000 a mi diestra. Y le decía: Dios, eres digno de mi adoración, de mi alabanza. Eres Rey de reyes, Señor de señores. Ese joven no perdía el tiempo. En los momentos de soledad,
en los momentos de duda, cuando él decía, ¿por qué? ¿Por qué ni siquiera mis hermanos me quieren? ¿Por qué ni mi padre me quiere? ¿Por qué me excluyen? ¿Por qué hoy que iba a llegar el profeta Samuel a la casa, por qué ni siquiera permitieron que yo estuviera ahí? Oh, pero no me detendré. Puede abandonarme mi padre y mi madre, decía David, pero con todo el Señor me recogerá. Cuando David cae y peca con Betsabé, después de que manda a asesinar a Urías, después de que miente, después de que traiciona, después de que hace creer a la gente que era un hombre noble que había rescatado a una mujer viuda, la consecuencia viene sobre David. Y cuando Natán llega y le dice la verdad y le cuenta aquella historia en la que expone el pecado de David, dice la palabra que David humilló su vida delante del Señor, porque es lo que hace un adorador. Es lo que hace alguien que entendió que adorar tiene más que ver con obediencia, con humillación, que con cantar. Queridos músicos, queridos ministros de alabanza, aún me voy a incluir dentro de los músicos, ministros de alabanza. Si nuestra vida abajo del púlpito no es ejemplar, no es una vida íntegra, no somos correctos, amables. Si tenemos una novia y otra novia, en el caso de los varones, si andamos haciendo cosas que no debemos, déjame decirte que no has entendido de qué se trata la adoración y te has limitado al hecho de cantar. Muchos de ustedes deben de tener una voz privilegiada, deben alcanzar notas muy altas o muy bajas. Algunos tienen una combinación perfecta de su vibrato, su color de voz es lindo, su oído es muy afinado. Algunos saben qué decir arriba en la plataforma, conocen la palabra, saben mezclar la música con la palabra y saben motivar y alentar a la gente. Algunos lloran en el púlpito, pero si tu vida no refleja santidad abajo del púlpito, lo único que estamos haciendo tú y yo arriba del púlpito es fingir una vida de adoración, porque adorar tiene más que ver con obediencia que con cantar afinados, que con tocar bien el piano, que con tocar bien la batería, que con ser un excelente guitarrista. Y el enemigo la tiene contra los músicos de las iglesias. Los ataca con pornografía, los ataca con envidia, con celos. Si hay alguien que toque el piano mejor que yo, ya me voy poniendo como un poco nervioso, como un poco envidioso. Si tengo un instrumento de alta gama, no lo presto, no dejo que lo toquen. Si yo me sé las líneas armónicas y los círculos musicales, no quiero enseñárselos a alguien más. Solo eres músico, solo eres músico. Y el Padre le dijo a la mujer samaritana que estaba buscando adoradores en espíritu y en verdad. ¿No le dijo, mujer, el Padre está buscando cantores? ¿No le dijo, mujer, el Padre está buscando músicos graduados de las mejores universidades?
Si puedes hacerlo, hazlo. Si puedes prepararte, prepárate. Estudia música, aprende a leer solfa, prepárate, sé un excelente músico, dedícate, esfuérzate, ensaya en tu casa. Pero el Padre dijo que buscaba adoradores, no músicos, no cantores. Pablo no era un cantor profesional. Silas no era un cantor profesional, pero la voz de estos dos hombres, quizás desgarrada, quizá entrecortada, esa voz desentonada rompió el cielo. Y Dios dijo: voy a rescatar a mis hijos ahora mismo. Hace mucho tiempo, en la iglesia que yo era el líder de alabanza y director de alabanza, mi vida no era la más correcta que digamos. Alguna otra vez hablaré de eso. Un día que yo bajé de la oficina en la que yo me mantenía en la iglesia, ese día no me tocaba dirigir la alabanza a mí. Y cuando me arrodillé para que me vieran, me arrodillé en la primera fila y en la segunda fila había una mujer en el tiempo de alabanza que no entonaba en lo más mínimo a la hora de cantar. ¿Han oído ustedes alguna persona que no da una a la hora de entonar? Tremendo, ¿no? Y yo arrodillado allí le dije a Dios: Señor, gracias por la voz que me has dado. Gracias porque yo no canto como esa señora. Gracias por el talento que me has dado. Y literalmente escuché una voz que me dijo: sí, pero a ti no te oigo. A ella sí la oigo, porque ella me canta con el corazón. Solo me levanté, me hice por un lado, y aunque escuché claramente el mensaje de Dios para mí, no lo tomé en cuenta. Con el tiempo comencé a tener consecuencias de mi vida desordenada, hasta que Dios me llevó al límite, dobló mi brazo y al final, bendito Dios, me sacó de ese lodo cenagoso. Pero definitivamente, se los hablo como director de alabanza durante los últimos años de mi vida. Adoración tiene más que ver con obediencia que con cantar o tocar un instrumento. Pregúntenle a Abraham cuando Dios le dice: sacrifícame a tu único hijo. Pueden buscarlo en el libro de Génesis. Dice la palabra que Abraham va camino a ese lugar. Y en un momento le dice a sus siervos: quédense aquí, el muchacho y yo iremos, adoraremos. La primera vez que se menciona la palabra adoración en la Escritura. Y volveremos. Fe. La adoración va ligada de la fe. La adoración va ligada de la esperanza, de la confianza en el Señor. Y ustedes conocen perfectamente la historia. El joven no fue sacrificado por la obediencia de Abraham. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Es nuestra adoración un auténtico estilo de vida? ¿O nuestra vida, a la hora de ofrendar, a la hora de responder, a la hora de confrontar a alguien, adoramos? Lo hacemos en amor. A la hora de hablarle a alguien de Jesús, lo hacemos en amor. Somos obedientes. Eso es adoración. Claro, podemos adorar con música. Usted puede buscar un lugar en su casa, poner una canción al que está sentado en el trono y al Cordero de Dios, sea la honra y la gloria y la alabanza. Pero cuando sales de ese lugar, lo que hiciste adentro se refleja en tu vida diaria. Ayudas al que tiene necesidad. Eso que viviste en tu cuarto, en tu tiempo devocional, ese momento de adoración con música,
con canciones. Te lo llevas a tu trabajo, te lo llevas a la universidad, te lo llevas al colegio, te lo llevas a tus redes sociales, o simplemente eres un adorador músico con música nada más. Cuando debemos reconocer, comprender y tenerlo claro. Adoración no es un momento de música. Adoración es un estilo de vida. Cuando nuestra vida refleja lo que vivimos en el púlpito, lo que vivimos en nuestro lugar secreto, cuando lo que vivimos allí lo reflejamos al mundo, entonces podemos decir que somos adoradores como los que buscaba el Padre y sigue buscando hasta el día de hoy. Adoradores que le adoren en espíritu y en verdad.